Muy buenas tardes, un gran saludo cordial a toda la teleaudiencia de 5 días. Arrancamos otro espacio informativo, por supuesto, trayéndole siempre información de primera mano, noticias, tendencias, indicadores y todo aquello que puede ser de interés para usted que nos acompaña del otro lado, desde varios ámbitos, como siempre lo hacemos, desde el punto de vista económico, comercial, empresarial, cómo están los principales países de la región y el mundo, que hoy sabemos que estamos más interconectados que nunca y lo que pasa en el otro lado del planeta termina impactando indefectiblemente en la región y finalmente en el país de alguna u otra manera. Por eso es tan importante estar siempre al día y pendientes de los principales acontecimientos que se van dando, y un tema del cual venimos haciendo seguimiento hace mucho tiempo, la situación que hoy se está dando entre el Mercosur y la Unión Europea, los tratados de por medio, el acuerdo comercial, esa tan emblemática y también debatida Ley 1115, las implicancias de por medio de esta normativa y las divergencias que hay entre las posturas de varios gremios, principalmente en el Paraguay. Vemos una polarización inclusive en las posturas de que por un lado esta normativa 1115 podría repercutir de forma muy negativa, y por otros lados ven como un canal hacia algo, como una catapulta hacia un estadio mucho más, digamos, superior, que podría abrir las puertas y convertirse en un aval principalmente para los términos productivos nacionales y por qué no regionales también. Son varias posturas y hoy tenemos un invitado de primer nivel internacional. Le agradecemos por su valiosísimo tiempo. Queremos realmente absorber al máximo el conocimiento que tiene esta persona sobre el tema también y lo que concierne en términos comerciales y económicos. Él es uno de los principales referentes económicos de Argentina, es experto en desarrollo, política industrial, negociaciones internacionales, y también está trabajando en el board de las principales empresas argentinas y latinoamericanas en el entendimiento de la economía real. Y este punto no menos importante, que es uno de los temas principales por el cual lo citamos a él, que durante su gestión como ministro, él fue uno de los negociadores del acuerdo de la Unión Europea-Mercosur. Ministro en la Argentina. Lo presento, nos acompaña en esta tarde el señor Dante Sica, ex ministro de Producción y Trabajo de Argentina y socio fundador de ABCEP, empresa líder en consultoría y de economía en negocios en Latinoamérica. También ha sido invitado por parte del BID y la Cancillería de Paraguay para participar días atrás en un seminario a nivel local. Dante, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, un placer tenerte y un honor realmente tener a una persona de tu altura y de tu nivel de conocimiento aquí en el Paraguay y por supuesto en este programa. No, al contrario. Para mí es un gusto poder estar con ustedes y compartir con tu audiencia las experiencias que hemos vivido estos días. Hay tantas cosas de las cuales podríamos hablar, Dante, y creo que podríamos estar horas inclusive, pero un tema del cual se está hablando muchísimo y creo yo no hay tanta luz al respecto porque están muy polarizadas las posturas, es lo que tiene que ver con este acuerdo de la Unión Europea y el Mercosur y las implicancias. ¿Por qué hay tanta divergencia entre las posturas de los gremios productivos principalmente? Hay gremios que dicen que va a ser totalmente contraproducente, que esto va a limitar, cortar inclusive lo que hoy se está generando en volumen, en calidad, y hay otros gremios que están totalmente de acuerdo con esto y que lo ven como un paso indefectible, inevitable hacia una mejor situación, podríamos decirlo, ¿no? Yo creo que lamentablemente los años que hemos llevado negociando el acuerdo Mercosur-Unión Europea ha habido muchas opiniones y muy pocos gremios, quizás, y muy pocos sectores que se metieron en serio a poder saber lo que está pasando con el acuerdo. Realmente el acuerdo, a mí me tocó en mi carrera participar en el inicio de las negociaciones en el año 2000 y están las negociaciones del cierre en el año 2019, los cierres técnicos, y la verdad que es un acuerdo muy equilibrado. Cuando digo equilibrado no es que se pagó, como se dice tradicionalmente, para poder exportar más alimentos, entregamos la industria o pagamos con la industria. Al contrario, se buscó los equilibrios y se respetó todos los condicionamientos que puso la industria del Mercosur. Hubo acuerdos y negociaciones fuertes, lo mismo para el sector agropecuario. Y la verdad que cuando uno mira el acuerdo, primero es un acuerdo que venía muy viejo, pensá que se empezó en el año 95, era otro mundo, China no era el fenómeno mundial que después fue durante el siglo XXI. Sí. Realmente no es un acuerdo que genere muchísimo comercio, al contrario, te diría hoy, para los países del Mercosur, el comercio, la demanda está en el Asia, okay, ¿no? Entonces, ¿cuál es la ganancia del Mercosur? Nos da prestigio, nos hace tener un acuerdo con el segundo o a veces el primer grupo o región en términos económicos de un alto valor de ingreso. Vos pensás que el promedio del ingreso en Europa es 12.000 a 14.000 dólares contra el ingreso nuestro. Por lo tanto, no compite tanto, pero nos da mucha credibilidad y nos permite captar inversiones. Más
en un mundo que ha cambiado en los últimos 10 años, a partir del efecto de la pandemia, a partir del efecto de la invasión de Rusia-Ucrania, que ha generado impactos económicos donde ponen de nuevo al Mercosur como un gran proveedor de bienes y servicios para la próxima década. Así que realmente es un gran acuerdo que va a traer muchísimos beneficios porque va a capturar muchas inversiones, nos va a terminar de solidificar como un grupo y como un Mercosur confiable, con reglas de juego a nivel internacional, y eso es confianza para las inversiones y para nuestros países. Inversiones es empleo formal, de calidad y mejor bienestar para la gente. Ahora sabemos de que, bueno, el tratado como tal o este acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur gira sobre tres ejes: el político, el económico comercial y la cuestión estratégica de por medio. Y me imagino que es ahí donde hay mucha esta polarización de posturas, como lo mencionaba en un principio, y muchos intereses de por medio del sector privado industrial, más que nada me imagino, por eso hay tantas trabas de por medio. Inclusive veíamos manifestaciones tanto del Mercosur como de la Unión Europea, de gremios productivos que están en contra de que avancen ciertas normativas, ¿no? Eso te demuestra lo equilibrado que fue el acuerdo. Cuando Francia protesta, está protestando porque tiene miedo a los productores de alimentos del Mercosur. Porque tiene miedo, ¿por qué? Porque somos más competitivos que los franceses. Lo mismo le pasa a los holandeses, o lo mismo le pasaba en su momento cuando Inglaterra estaba dentro del Brexit, hace 10 años, los irlandeses se oponían porque le tenían miedo a la industria láctea del Mercosur, tanto la de Uruguay como la de Argentina como la de Brasil. Entonces, yo creo que esa demostración, esas resistencias de ciertos sectores te demuestra lo equilibrado que ha sido el acuerdo, ¿no? Y que esto me parece que tenemos que tratar de hacer un esfuerzo. En los últimos 4 años perdimos el tiempo, por culpa del gobierno de Argentina, que por cuestiones políticas, de política nacional, no de gran política internacional, decía que no, el acuerdo no lo firmaba porque lo había cerrado Macri. Lo mismo pasó con Lula, que decía no, hay que volver a abrirlo. Hemos logrado, si querés, en estos últimos 6 meses, que los 4 países tengan la lapicera en la mano para poder firmar. Y ahora el que tiene inconvenientes es la Comunidad Europea. ¿Por qué? Porque no son las autoridades comunitarias, que vos sabés que la comunidad tiene autoridades supranacionales. Ellos están para firmar el acuerdo, pero creo que hay que dejar pasar ahora las elecciones que van a ser el mes que viene, donde se elijan nuevas autoridades, y me parece que a partir de ahí vamos a tener de nuevo una ventana de oportunidad que no tenemos que perderla para firmar el acuerdo. Ese acuerdo es ganancia para nuestros países, es más inversiones, es más trabajo y es más bienestar. Ahora, esta normativa, la 1115, digamos que es algo paralelo al acuerdo, ¿no? Sí, lo que pasa es que lo que se empezó a negociar fue una especie de adenda en términos ambientales. Acordate que gran parte de la discusión que hacía la Comunidad Europea, y en especial Francia, era contra el gobierno de Bolsonaro porque decía que no tenía cuidados ambientales. ¿Te acordás que hace 3 años tuvimos un incendio bastante grande en lo que era el Amazonas, que nunca sabés si era más grande de los que pasaron otros años o era que tuvo mucha más promoción? Claramente hay problemas ambientales que hay que cuidar, venimos de esta catástrofe que ha sufrido ahora Río Grande do Sul, entonces obviamente el tema ambiental está en cuestión. A partir de ahí se desató una especie de, si querés, bueno, ¿y por qué no, ya que acomodamos el tema ambiental y cumplimos exigencias, ponemos otra cosa? Creo que se ha logrado ahora poder llegar si querés, a consensuar un documento, una adenda, que no toca la matriz de lo que había sido el acuerdo general, pero permite salvar estas últimas dificultades, si querés, y estos últimos requerimientos políticos de algunos de los países, tanto de Europa como ha sido el Mercosur, y ya estar, creo que definitivamente en línea para poder firmarlo. Desde la Argentina, ¿cómo se vive esto? Argentina creo que ha logrado, de nuevo, cuando uno charlaba, y a mí me ha tocado defender y conversar y negociar con todos los sectores productivos, hay mucho entendimiento. Había mucho fantasma, ¿no? Con respecto. En general, las posiciones, los países, lamentablemente el Mercosur ha sido y es un bloque muy cerrado. Los bloques cerrados generan muchas posiciones dominantes, mucho corporativismo, mucho status quo. Entonces, cuando uno quiere generar estos acuerdos que de alguna manera rompen ciertas zonas de confort de algunos sectores productivos, obviamente generan resistencia. Son siempre mucho más las fuerzas que de alguna manera se unifican
para detener el avance de reformas que aquellas que a veces impulsan las reformas. Creo que ese balance de fuerzas se está pasando. Hoy en Argentina te diría que hay un gran consenso con respecto a que es muy beneficioso. Insisto, no es un acuerdo netamente de comercio, hay que mirarlo como un acuerdo de reglas de juego, de institucionalidad y de inversiones. Creo que ese va a ser el principal beneficio que vamos a obtener y creo que eso la mayoría de los sectores productivos en Argentina lo ha entendido y tiene una mirada estratégica. Y te diría hasta los propios sindicatos, porque cuando uno mira los modelos sindicales de Europa son muy similares a los modelos sindicales de nuestros países. Sí. Digo, no estás haciendo un acuerdo con Estados Unidos que tiene un modelo sindical mucho más abierto, mucho más flexible que el que tenemos nosotros, o en el caso de Asia, donde todavía vemos situaciones que son casi esclavistas con respecto al trato de lo que se denomina trabajo decente, ¿no? Claro. Acá se debate mucho, Dante, en torno a las implicancias de la balanza comercial, de lo que podría representar o no, llegar o no a un acuerdo comercial con Europa, siendo que en términos de Producto Interno Bruto representa menos del 4%, entonces hay algunos gremios, sectores que como que no les representan mayor impacto que se llegue a un acuerdo. ¿En Argentina cómo se ve esto? De nuevo, en Argentina también había sectores que tenían, si querés, algún tipo de miedo, pero de nuevo, se nos está abriendo la puerta de un mercado donde la desgravación impositiva va a ser asimétrica. ¿Qué quiere decir? Que Europa baja más rápidamente los aranceles de lo que bajamos nosotros, con lo cual les da tiempo a los sectores, aquellos que tengan algún problema de productividad, de poder adecuarse. Nos abre un mercado de consumidores de 12.000 euros por año, digo, donde nosotros tenemos que ahí exportar cuestiones de bienes de calidad, no solo alimentos. Digo, Argentina, el Mercosur, tiene cadenas productivas donde tiene segmentos en el rubro de cuero, marroquinería, textiles, etcétera, que puede incluir a partir de la moda, a partir del diseño, puede tener nichos en los cuales puede crecer rápidamente. Entonces creo que tenemos que verlo con una mirada muy positiva. Este es un buen acuerdo, va a lograr que muchas empresas europeas que tienen financiamiento puedan venir a la región, no solo para cuestiones productivas, sino para apoyar cuestiones de infraestructura. Hay una de las grandes deficiencias que tiene el Mercosur es la infraestructura. Tenemos problemas en los puertos, sí. Tenemos problemas en las carreteras, en las cuestiones sanitarias, cuestiones de logística. Hoy, si querés, las grandes empresas constructoras o de servicio de la construcción de Europa están, si querés, con poco trabajo porque ya han invertido mucho. Entonces creo que podrían apalancarse con financiamiento y asociándose a empresarios locales, poder ayudar a nuestra región a consolidar toda nuestra infraestructura que permitiría un mayor flujo de bienes y servicios dentro de lo que es el Mercosur. Creo que hay que mirarlo de nuevo, que es un acuerdo muy importante. Obviamente, los acuerdos no son la solución. Si uno no tiene políticas internas, si, por ejemplo, uno ve Paraguay, en los últimos 30 años ha logrado tener estabilidad macroeconómica, ha mejorado las instituciones, está a un paso de ser investment grade. Eso es capturar, poder acceder al financiamiento, pero no el gobierno, las empresas, que los bancos pueden acceder al financiamiento y que la gente pueda tener préstamos. Entonces, tenemos que mirarlo, que el acuerdo es un instrumento que nos permite integrarnos a un mundo, hacernos más competitivos, mejorar el bienestar de la población. Pero también tenemos que acompañarlos con políticas internas. Países como Paraguay han logrado dar estabilidad. Argentina, en ese sentido, tiene todavía mucho para trabajar y mucho para hacer. ¿Pero usted cree que ya que en este tiempo actual ya estamos mucho más cerca de poder concluir este acuerdo luego de tantos años de negociación? Yo creo que sí, yo creo que tenemos que esperar las elecciones europeas y tenemos que acelerar. Ahora, lo que no podemos hacer es quedarnos quietos. Quizás uno de los grandes, si querés, reproches al Mercosur y el gran problema de los últimos 25 años que ha estado inmóvil en la parte económica. Ha habido avances, si querés, en lo que se denomina Mercosur político, Mercosur social, pero muchas de esas cosas la gente no las percibe, el ciudadano no las percibe. El Mercosur ya es una marca conocida, es una marca internalizada en el ciudadano, pero es más como una marca pero vacía, porque desde el punto de vista de, si querés, de la percepción de su bienestar ha mejorado muy poco. Digo, pensar que en 33 años de Mercosur solamente
los beneficios para Paraguay hayan sido que el FOSEN financie la costanera, es importante, pero es muy poco. Sí. Digo, tendría que haber dado mucho más. Y en materia económica ha estado totalmente estático. Hace años que no abrimos nuevas negociaciones, no tenemos, somos de los grupos, de los regiones y de los acuerdos de comercio más cerrados del mundo. Digo, Chile tiene tratados de libre comercio con más del 80% del PBI mundial. Los países asiáticos que tienen, obviamente, en diverso grado en términos de capacidad de recursos, pero tienen recursos humanos, recursos naturales, etcétera. Todos los países del Asia, inclusive los de Europa del Este, en los últimos 30 años firmaron más de 150 tratados de libre comercio, casi el 60% de los tratados que hay a nivel mundial, y han logrado capitalizar mucho mejor esos recursos y esas reservas que tenían. El Mercosur está en deuda con su población. Entonces creo que definitivamente a partir de ahora, y que hay un mayor alineamiento en los países, tenemos que tener una agenda muy fuerte, si querés, en 3 direcciones. La primera es salir a hacer negociaciones internacionales mucho más flexibles. Si se traba la Unión Europea, ok, abramos otra negociación y pongamos la fuerza y definamos qué queremos. Y definamos en función de los intereses de cada país. Queremos reglas de juego, queremos capturar reglas de juego para atraer inversiones, queremos ganar mercados, queremos mejorar nuestra productividad. Ese tiene que ser el enfoque. El segundo enfoque es tenemos que tener más comercio intra-Mercosur. Y nuestras economías siguen siendo economías cerradas. Tenemos que tener más convergencia regulatoria, que los laboratorios y los entes de certificación de Paraguay puedan certificar productos y que digan que cumplen las reglas de Brasil y Uruguay o Argentina y que puedan entrar sin problema. No que tengan que ir a un laboratorio brasilero o argentino para certificar. Esos son trabas al comercio. Son incompatibles con una idea de una zona de libre comercio o una unión aduanera. Entonces tenemos que tener mucha convergencia regulatoria, mucho acceso a mercados. Brasil cierra su mercado, que es el principal mercado, y terminó de alguna manera siendo lo que tenía que ser el valor que tendríamos que incorporar como Mercosur. Terminamos todos teniendo déficit con Brasil, no hay afectos societarios. Y lo tercero, tenemos que ser más flexibles en las instituciones. Tenemos que, para avanzar mucho más rápido, hay que cambiar los modelos de decisión adentro del Mercosur. El consenso puede servir para algunas decisiones estratégicas, no para las decisiones de todos los días porque traba. Porque si uno de los países se siente que lo que se está conviniendo a lo mejor a los otros 3 no le gusta, tiene la posibilidad de trabar. Y creo que así no genera beneficios para ninguno. Definitivamente hay que aprovechar al máximo ese potencial productivo que tienen todos los países miembros del Mercosur, siendo que somos también la región con el mayor potencial productivo y de abastecimiento global. Inclusive hoy nos están mirando ya con otros ojos, justamente por eso hay tanto interés que se tiene desde fuera, ¿no? El mundo va a demandar las próximas décadas seguridad alimentaria, seguridad energética, minerales para la transición energética, servicios de tecnología y basados en conocimiento, y va a demandar mucho turismo, entretenimiento. Cuando vos mirás, son 5 grandes valores o 5 grandes recursos que tiene el Mercosur, sumado a una gran capacidad de recursos humanos en todos los países y una gran capacidad emprendedora. Nosotros tenemos industriales muy resilientes que han soportado varias crisis, que han logrado generar grandes empresas. Acá tenés empresas o grupos como el Grupo Bierzi, que es un grupo que ya se ha internacionalizado en toda la región. Lo mismo te pasa cuando vas a Brasil, Uruguay o Paraguay. El 70% de los unicornios de América Latina son del Mercosur. O sea, tenemos gran formación. Entonces, tenemos que aprovechar no solo una demanda que se encamina en las próximas décadas a ser sostenida. Nosotros tenemos los recursos naturales, pero tenemos los recursos humanos y la capacidad empresarial. Tenemos que hacer que el Estado deje de pisar la cabeza de nuestros empresarios, libere un poco más esas cadenas regulatorias y salga a hacer lo que tiene que hacer. A acuerdos comerciales para poder darle volumen y poder ganar mercados. Sumamente clave lo que mencionas, Dante, y hablando de Estado propiamente. ¿Cómo ves el gobierno argentino con
con la actual administración? No, creo que estamos en un momento de un cambio de ciclo muy importante en Argentina. Un cambio de ciclo que claramente Milei ha sabido interpretar mucho mejor la demanda de la sociedad que el resto de los candidatos y ha logrado, si querés, casi en 2 años en un partido ser el catalizador de una voluntad de cambio por parte de la población, producto de las frustraciones de los argentinos, de los fracasos de los gobiernos anteriores, producto del empobrecimiento de nuestra población, casi 45% de pobres en todo el país, un país que, si querés, hace 40 años era una especie de faro de unificación social y de crecimiento social, y por otro lado, un gobierno que nos dejó a pasos nuevamente de una hiperinflación. Entonces, creo que Milei ha logrado catalizar esa voluntad de cambio y ese apoyo que tiene, a pesar de no tener gran apoyo institucional. No hay un solo gobernador que sea del partido de Milei, minorías muy chicas en ambas cámaras, ha logrado generar un programa económico con una visión muy fuerte de cuáles son los principales problemas. Y la verdad que en 5 meses hay resultados macro mucho más importantes de los esperados, ¿no? El mundo empieza a mirar con mayor atención nuevamente a la Argentina, ha logrado caer el riesgo país, se está bajando la inflación, estamos mejorando las reservas. Obviamente, en esta primera parte del año, cuando uno hace estos cambios y hace un ajuste tan fuerte en el sector fiscal, hay un impacto en el nivel de actividad, estamos llegando al piso de la recesión, pero claramente para finales del año vamos a tener una economía que nuevamente va a empezar a recuperar, ahora sí sostenida y mucho más claramente el crecimiento, ¿no? Este año creceremos por el impulso del sector externo, el sector agropecuario, energía, minería, y a partir del año que viene el consumo con una recuperación del salario que ya venía. Vos pensás que los televidentes piensen, en Argentina el sector formal de la economía perdió casi 25% de sus ingresos en los últimos 4 años, ¿no? Entonces creo que tiene que empezar un proceso de recuperación del salario y del empleo. Este año es un año claramente de transición, donde Argentina está acomodando su economía para lo que tiene que ser una economía normal y a su vez se están votando, ya están entrando a diputados y senadores leyes que empiezan a desregular la economía. 20 años de kirchnerismo hicieron una economía trabada, totalmente regulada, donde el Estado te decía qué hacer, cómo hacerlo y a qué precio vender. Sí. Creo que hacer ese cambio también es un gran aprendizaje de nuevo para las empresas que tienen que acostumbrarse a un entorno más competitivo y eso me parece que vamos a empezar a verlo con buenos números el año que viene. Obviamente, este es el año donde el esfuerzo va a ser muy fuerte, la gente lo tiene claro y cuando uno mira las encuestas, a pesar del impacto, si querés, negativo de la actividad, hay un 80% todavía de apoyo y casi un 50% de imagen positiva del presidente. ¿Qué opina de la metodología de Milei de conectarse con la gente, de estar mucho en redes sociales, se anda juntando mucho con Elon Musk últimamente, está buscando conexiones importantes por ahí, ¿no? Yo creo que más que Milei de nuevo es una expresión de una nueva forma de hacer política. La calle hoy es Twitter, ¿no? Digo, los celulares nos han cambiado. Ahí estamos todos. Exactamente, han cambiado la forma de comunicación y han eliminado totalmente, si querés, la intermediación, ¿no? Sí. Digo, ya no tenés filtros entre la persona o un ministro. Hoy se comunica directamente con los empresarios. Antes tenías que llamar, pedir una audiencia, hablar con la secretaria. Hoy hablas todos los días y te comunicás y hasta las reuniones de gabinete por poco las haces por WhatsApp, ¿no? Digo, la comunicación es más directa. Esto tiene, si querés, bemoles, está cambiando, el mundo del periodismo está cambiando, sí, en la forma de comunicar, cómo nos comunicamos, las audiencias. Y creo que Milei no digo que es un producto, pero digo, naturalmente ha sabido manejar las redes, se ha manejado muy bien y lo ha hecho si querés, como hacían los políticos más tradicionales que no conocen, que pagan a alguien para que les escriba en Twitter para ver si pueden captar jóvenes. Tiene una comunicación directa y creo que son nuevas formas de comunicación. De nuevo,
Hay muchos politólogos que están hablando de esto, donde la idea de lo que antes era la calle, una manifestación, que tenían que ir, viste, al Palacio de Hacienda, o iban a Cancillería o al gobierno a protestar, hoy la batalla cultural se da en Twitter y se da en los medios tecnológicos. Y creo que en eso, si querés, Milei es un killer. Sí. El que se opone a él, o donde él te pone un Twitter haciéndote una crítica, ese político al otro día tiene 10 puntos menos de imagen positiva. Sí. ¿no? Entonces, ha sabido leer muy bien ese ritmo, ¿no? Creo que es la nueva forma, ¿no? Digo, y a diferencia de, si querés, la clase política tradicional, hay que pensar también en las sociedades. Mercosur tiene la posibilidad todavía de ser un país demográficamente joven, sí. ¿no? Tenemos bono demográfico positivo. En general, en Argentina, el 50% de los electores tienen menos de 40 años. Ya son todos nativos digitales. Sí. ¿no? Digo, ya la tecnología forma parte de que sos chico de tu vida cotidiana. Sí. Y de nuevo, la forma de comunicación ha cambiado. Esa es la forma que viene. No es que Milei inventó el Twitter. No, esa es la forma y él es un producto natural de esa nueva forma de comunicación. Los que somos más grandes tenemos que acostumbrarnos a esto y esta es la nueva forma que va a venir. Y seguramente en los próximos años habrá una evolución inclusive distinta a partir de lo que es la inteligencia artificial, que nos hace que nos tengamos que estar más cuidados a ver si esto no terminamos siendo dos bots que Exacto. estamos hablando y que termina siendo fake, ¿no? Interesantísimo realmente el avance de la tecnología, los miedos que se generan también, pero por supuesto es una gran herramienta que tenemos de por medio. Dante, en términos del seminario de ayer, mirando un poco el futuro del Mercosur, ¿cuáles son tus percepciones principales? Un poco lo que charlamos al principio. Creo que en todo lo que ha sido el siglo XXI, el Mercosur ha avanzado en cuestiones, si querés, de estrategia o lo que se llama Mercosur político y social, que pueden tener cierta ventana o puerta, si querés, cierta mirada o llegada comunicacional a las clases políticas, pero que le ha llegado un poco a la gente. Entonces creo que en todo lo que tiene que ver con movilidad, con los avances económicos, con la percepción de que el Mercosur genera una ganancia perceptible a los ciudadanos, a los trabajadores, a los empresarios, en materia de mejores ingresos no ha evolucionado nada. Fíjate, al contrario, nos hemos retraído. El comercio entre el Mercosur en los 90 era 30%, hoy es menos de 12%. El Mercosur llegó a tener el casi 3,5% de las exportaciones mundiales. Hoy tenemos menos del 1,2% de las exportaciones mundiales. Y todos nosotros tenemos más comercio extrazona que más comercio del Mercosur. Entonces, claramente, el mundo nos da un desafío porque hay 4 grandes tendencias que van a cruzar las próximas décadas. La geopolítica, que ha cambiado a partir de la pandemia, el acortamiento de las cadenas de valor, la invasión de Rusia-Ucrania, los temas que tienen que ver con medioambientales, ¿no? Digo, la transición energética y a su vez el impacto en el sector, en las actividades productivas para que sean menos emisoras de gases contaminantes, eso también está generando cambios, la necesidad de garantizar la seguridad alimentaria y todas estas tendencias cruzadas con una velocidad de cambio tecnológico infernal. Digo, ¿no? En el 2007 se creó el iPhone y cambió totalmente la tecnología. Hace 3 años hablamos de inteligencia artificial y ya forma parte de nuestra vida cotidiana y está generando cambios en el sector empresarial. Si el Mercosur, estas 4 grandes tendencias, las sigue enfrentando de la misma forma, vamos camino a la irrelevancia. Vamos camino a la irrelevancia. Cuando vos mirás, habrás escuchado, se habla de nearshoring, todo el tema de nuevos flujos de inversión. No llegó un peso al Mercosur, va todo a México, es todo del norte, arriba del Ecuador, todo norte-norte. Entonces, tenemos que dinamizar nuestra agenda, tenemos que cambiar, tenemos que salir del status quo. ¿Y qué necesitamos? Una agenda moderna de negociaciones internacionales, una agenda muy fuerte de acceso a mercados internos, circular. No puede ser que no tengamos todavía, después de 33 años, un pasaporte Mercosur, pero una ciudadanía Mercosur. Hoy cuando llegás a un aeropuerto, están extranjeros, si venís a Paraguay, nacionalidad de paraguayos o extranjeros. Y extranjero es un brasilero, un argentino o un americano. Claro. Tendría que ser eso es movilidad. Que no puede ser que
tardemos 4 horas en pasar de Paraguay a la Argentina, o de Argentina a Paraguay, o de Argentina a Brasil, que los camiones estén parados 5 días. Bueno, tenemos que trabajar en mejoras de acceso y tenemos que trabajar en mejoras institucionales. ¿Qué necesitamos? Y que fue la gran falencia del siglo XXI, no tenemos líderes políticos que hayan tomado el Mercosur como eje de gestión. Si vos mirás, la matriz del Mercosur fue los acuerdos sectoriales de Alfonsín Sarney, que eran importantes en su momento, después se agregó Paraguay y Uruguay. El Mercosur fue una política muy fuerte para Menem y para Fernando Henrique Cardoso, con los presidentes paraguayos y uruguayos, pero ellos lideraban, pero el Mercosur era su estrategia de inserción internacional. En el siglo XXI el Mercosur es un elemento más de tu agenda externa. Y ante la ausencia de liderazgos, la agenda Mercosur terminó siendo la agenda Brasil. El Mercosur era un apéndice de la agenda de Brasil y todos los demás, por error o omisión, acompañamos. Entonces, no solo necesitamos cambio, necesitamos que haya líderes políticos que dejen de relacionarse, presidentes, por cuestiones ideológicas y empiecen a tomar el Mercosur como una estrategia primordial en materia de inserción y lleven adelante relaciones en función de los intereses. Los países no se juntan por intereses ideológicos, se juntan por intereses comerciales e intereses económicos. Y yo creo que a partir de ahí tenemos una gran oportunidad para aprovechar, si querés, estos desafíos que el mundo nos va a dar. Definitivamente, Dante, muy clave lo que mencionás, y yo creo que también es una oportunidad, ¿por qué no?, para que alguna autoridad, algún miembro del gobierno, algún ministro que llegue a hacerse eco de esta charla en algún momento pueda considerar algunos puntos muy clave también y que esto llegue, ¿por qué no?, a buen puerto de por medio. Una última pregunta que quiero hacerte, Dante, aprovechando el tiempo que nos brindás para no quitarte mucho más espacio. ¿Cómo ves el relacionamiento bilateral entre Argentina y Paraguay, principalmente en términos comerciales? ¿Hay más oportunidades de inversión y negocios? Yo creo que se viene por delante un buen momento y unos grandes años para nuestra relación. Primero porque a partir de ahora Argentina y Paraguay van a tener políticas macroeconómicas muy similares, ¿no? Digo, ustedes han logrado estabilidad, tienen dirigentes jóvenes, Santiago Peña es un dirigente joven y con mucha impronta, aparte con mucha experiencia en materia de gestión para continuar. Rubén Lescano, el canciller, digamos, también está dentro de esa tónica. Entonces creo que hay mucha afinidad en materia política y en visión política con respecto a qué hay que hacer entre el gobierno de Argentina y el gobierno de Paraguay. Y segundo, Argentina va a brindar muchísimas oportunidades, que son las que brinda Paraguay. Es impresionante en los últimos 10 años la cantidad de argentinos que han empezado a invertir en Paraguay. Han invertido en sectores inmobiliarios, han invertido en el comercio, en el sector financiero, en la industria. Digo, no es solo Brasil invirtiendo en la industria, y en el sector agropecuario, donde Argentina tiene una gran especialización. Creo que en la medida que mejoremos cuestiones de acceso, regulatorias, y con estos dos gobiernos que tienen una visión moderna, con respecto a que los grandes líderes sociales, que son los que generan riqueza, es el sector privado, creo que vamos a poder tener un diálogo mucho más importante que el que quizás tuvimos años anteriores. Totalmente, así es que una oportunidad por medio más que interesante para que ese relacionamiento bilateral entre Paraguay y Argentina pueda seguir fortaleciéndose. Dante, más que nada agradecerte por tu tiempo. No, al contrario, para mí ha sido un honor. Un placer haberte tenido acá. Espero que esta tendencia de invitados de primer nivel podamos seguir manteniéndola porque es importante para la teleaudiencia más que nada y para todos aprender y comprender un poco más del funcionamiento de ciertas estructuras y coyunturas donde muchas veces tenemos un gran desconocimiento, escuchamos muchas voces de por medio y tenemos muy pocas verdades, pero lo cierto y lo concreto, resumiendo, es que el acuerdo Mercosur y Unión Europea solamente resultados positivos de por medio. Total. El fortalecimiento de la relación bilateral entre Argentina y Paraguay es necesario y también el fortalecimiento del Mercosur como tal, como bloque, es menester. Exacto. Ahí tenemos que trabajar todos juntos. Excelente, Dante, muchísimas gracias por estar. Un placer. No, al contrario, muchas gracias a ustedes y un saludo a tu audiencia. Muy bien, con esto, señora, señor, momento de hacer la pausa. Usted no se desprenda porque a la vuelta seguimos compartiendo e informando mucho más aquí por las pantallas de 5 Días Televisión.